Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando el módulo Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos, volumen 2, en el reto número 5 llamado Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Mi asesor es el licenciado Miguel Ángel Espinosa Arreola. Yo soy Dulce Guadalupe Ruiz Gutiérrez, con matrícula 22030614, y este video está siendo elaborado el día 20 de junio del año 2025. A continuación les expondré un análisis del caso Radilla Pacheco vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009. La desaparición forzada representa una de las violaciones más graves y persistentes a los derechos humanos, especialmente en contextos autoritarios y de represión estatal. El caso Radilla Pacheco vs. México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009, no solo visibiliza esta práctica durante la llamada Guerra Sucia Mexicana, sino que marca un punto de inflexión en la relación entre el derecho internacional y el orden jurídico interno. Esta sentencia consolidó principios claves como el control de convencionalidad, el principio pro persona y la limitación del fuero militar. Los hechos del caso son los siguientes. Rosendo Radilla Pacheco, compositor, activista social y exalcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, fue detenido el 25 de agosto de 1974 por miembros del ejército mexicano. La razón, componer canciones que hacían alusión a movimientos insurgentes. Tras su arresto, fue trasladado a un cuartel militar y nunca más fue visto, convirtiéndose en víctima de desaparición forzada. Este hecho ocurrió en un contexto de represión sistemática por parte del Estado mexicano contra disidentes políticos y sociales, práctica común durante los años 70. El proceso ante la Comisión Interamericana. La petición inicial fue presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares y Detenidos Desaparecidos. El informe de admisibilidad fue emitido el 12 de octubre del 2005. Se declaró admisible la petición. El informe de fondo fue aprobado el 27 de julio de 2007. Concluyó que México había violado derechos protegidos por la Convención Americana. El 13 de marzo del 2008, la Comisión presentó el caso ante la Corte al considerar que México no había cumplido con las recomendaciones, y la audiencia pública se celebró el 7 de julio del 2009. Razonamientos jurídicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte concluyó que el Estado mexicano incurrió en múltiples violaciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la vida, artículo 4, integridad personal, artículo 5, libertad personal, artículo 7, y reconocimiento de la personalidad jurídica, artículo 3. Además, observó una clara violación a los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, artículos 8 y 25, al no haberse realizado una investigación efectiva, diligente y con perspectiva de derechos humanos. Un elemento novedoso fue la condena al uso del fuero militar, que entonces permitía que las Fuerzas Armadas investigaran sus propias violaciones de derechos humanos. La Corte declaró que esto contravenía estándares internacionales y que dichos crímenes debían ser investigados por tribunales civiles. Asimismo, introdujo el principio del control de convencionalidad, señalando que los jueces nacionales tienen la obligación de interpretar las normas internas conforme a la Convención Americana y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Impacto jurídico y político. Esta sentencia tuvo efectos transformadores, impulsó reformas al Código de Justicia Militar, fomentó el fortalecimiento institucional de mecanismos de búsqueda e investigación de desaparecidos y fue referente clave en la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos en México. Desde entonces, los jueces mexicanos deben aplicar el control de convencionalidad y garantizar los derechos humanos aún por encima de las disposiciones nacionales contrarias.
Entonces, el caso Radilla Pacheco versus México simboliza la capacidad del derecho internacional de influir positivamente en el desarrollo y la transformación del derecho interno. Esta sentencia no solo reconoció la responsabilidad internacional del Estado, sino que catalizó cambios estructurales orientados a garantizar justicia, memoria y reparación para las víctimas del pasado y del presente. En definitiva, representa un triunfo del derecho internacional de los derechos humanos frente a la impunidad histórica.